una propuesta de situación del modelo de regresión lineal específicamente para educación técnico-profesional. Esta situación, para contextualizar, fue aplicada en el Instituto Duoc. Por lo cual, la situación de aplicación es muy específica. Más que nada para contextualizar. El índice de contenido en general, esta situación surgió más de una problemática que surge en muchos contenidos de la matemática. Siempre la estamos viendo, este tipo de problemáticas, pero en particular para la estadística, esta problemática es muy especial. Siempre tenemos la misma problemática para la estadística. Antecedentes que surgieron para aplicar esta situación, antecedentes con respecto a la noción de regresión lineal, estudios que se hayan realizado sobre la regresión lineal en la educación técnico-profesional, un marco teórico, la metodología, cómo se aplicó esta situación y finalmente algunas conclusiones. Esta situación se aplicó el año pasado y por supuesto que está recién madurando la idea. Como problemática para la estadística en particular, nosotros vemos que en las mallas, cada año que pasa, cada semestre que pasa, la estadística se incorpora mucho más. Y yo la verdad es que soy muy fan de la estadística, por lo tanto yo creo que es algo muy importante que la estadística esté en diversas carreras que no tienen por qué ser de matemáticas ni del área científica. ¿Por qué se está incluyendo estadística en algunas mallas que no tienen por qué ser del área científica? Batanero 2004 nos dice lectura e interpretación de tablas y gráficos, que no tiene por qué ser del área de científico. Nosotros hoy en día abrimos un diario y tenemos gráficos y tablas en las que los estudiantes no son capaces de interpretar, independiente del área en la que estén. Profesiones en las que precisan conocimientos básicos del tema. En general, las definiciones básicas de la estadística en el área de salud, por ejemplo, se ven muy fuertes, sobre todo para tomar decisiones en general. Y, por supuesto, comprender otros temas del currículum. Problemática en la enseñanza de la estadística. En general, la estadística, por lo menos en la educación técnico-profesional, no se toma muy en cuenta en el sentido de que el estudiante sí la necesita. Entonces, de repente se deja un poco de lado, ya veamos estas cositas así como por encimita, que el alumno sepa que existen, pero nada más que eso. Entonces, Lorenzo en 2017 dice: los programas de estudio se han limitado a promover las técnicas y procedimientos dejando de lado el razonamiento estadístico. Es decir, queridos estudiantes, moda media mediana, esto significa, se calcula así y listo, sería todo. Lo mismo pasa con el modelo de regresión lineal, sobre todo donde yo apliqué la situación. El modelo de regresión lineal se presenta de tal forma que el estudiante lo único que puede hacer es aprenderse de memoria los pasos, las técnicas y listo. Y más adelante, el próximo semestre, se le pregunta, y Grima 2009 y realizó un estudio con respecto a eso. ¿Qué usted recuerda de la estadística, de la asignatura de la estadística? Bueno, la verdad es que nada, o incluso que fue una asignatura difícil, abstracta, pesada, etc. Antes de aplicar la situación, yo realicé una encuesta a estudiantes de Duoc que habían cursado la asignatura de estadística. Realicé una encuesta mediante Google, se las envié, ellos me la contestaron, bueno, muchos no me la contestaron porque en realidad bajo interés. Pero los que me contestaron con respecto a, por ejemplo, qué recordaban de la regresión lineal, o sea, había múltiples respuestas que ninguna apuntaba a lo que realmente el programa de estudio quería. Entonces, finalmente, el recuerdo de esa asignatura es prácticamente nula. Molina y Rodrigo, 2009-2010, plantean que el modelo de regresión lineal simple es uno de los más utilizados para predecir valores en variables cuantitativas. Por ejemplo, en situaciones de la vida cotidiana podemos encontrarnos con situaciones que se modelan con un comportamiento lineal, por ejemplo, la venta de una cierta cantidad de productos versus su precio, que eso siempre va a ser, se va a poder graficar con una función lineal simplemente, pero también hay otros que no tienen comportamiento lineal, es decir, donde ya nosotros apuntamos al modelo de regresión lineal. Pero, ¿qué es lo que surge acá? Nosotros al graficar, por ejemplo, o al mostrar toda esa
información que puede ser múltiple, no sé, el sueldo de las personas en base a los años de experiencia, etc. En ese diagrama nosotros podríamos trazar múltiples rectas, infinitas rectas, que a lo mejor podrían modelar ese sistema, pero va a haber una en la que obviamente sea mucho mejor la representación de esos puntos. Y aquí hoy surgen preguntas. ¿Por qué, por ejemplo, la recta que presenta los mínimos cuadrados, por ejemplo, por qué esa es la recta que mejor se ajusta a los puntos que están ahí? ¿Por qué usted me dice que esa es la mejor recta y por qué no puede ser otra recta? Entonces, eso es lo que los alumnos no ven, porque en realidad se les presenta el modelo de regresión lineal, usted hace un grafiquito, entonces ahora calcule la ecuación de la recta que pasa por lo que mejor se ajustan los datos y esa sería su recta. Ahora, prediga valores. Esas son las preguntas que a nosotros nos interesaba un poco apuntar con esta situación. Además de eso, teniendo ya, por ejemplo, la mejor recta que se ajusta a los datos, ¿es realmente un buen modelo? Porque claro, si nosotros hiciéramos estos cálculos, por ejemplo, en Excel o en papel, siempre vamos a encontrar una recta que se ajuste mejor a los datos. Pero, ¿será tan buena esa recta? Esa también es otra pregunta que surgió y que también va a apuntar la situación. Algunas dificultades de los estudiantes. Para contextualizar esta situación, se aplica un curso de Estadística 1 de Duoc, donde los estudiantes solamente trabajan en Excel. No están en salas de clases como esta. El alumno está frente a un computador todas las clases. Por lo tanto, el modelo de regresión lineal ellos lo construyen en Excel. Pero en realidad lo construyen entre comillas porque lo único que hacen es apretar botones y hacen aparecer la famosa línea. Entonces, ¿cuáles son algunas de las complicaciones? En Excel nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de hacer aparecer el modelo de regresión lineal con un coeficiente de determinación que nos indica qué tan bueno es ese modelo. El estudiante ni siquiera sabe diferenciar entre esa ecuación que está ahí y el numerito de ahí abajo. ¿Por qué? Porque se les presenta todo de inmediato, se les dice aprieten este botón, hacen aparecer la ecuación, aprieten este otro, hacen aparecer el coeficiente de determinación y el estudiante no alcanza siquiera a darse cuenta de la diferencia entre estas dos cosas que están acá. No comprender, por ejemplo, que al hacer aparecer esa línea es un modelo que nos permite predecir algún valor que no aparezca en el gráfico. También les cuesta un poco ver esa parte del modelo de regresión. Y básicamente porque al alumno se le presenta el modelo de regresión lineal como pasos, como una receta, y que al final el alumno se lo tiene que aprender de memoria. La noción del modelo de regresión lineal en la enseñanza técnico-profesional, más o menos un poco lo que ya les estoy comentando, cómo es que se ve el modelo de regresión lineal, básicamente a partir del utilitario. En general, ¿qué es lo que se hace? Se dan problemas en diferentes contextos, pero que en realidad no tiene por qué ser un contexto propio del estudiante. Se le presenta, se le define el gráfico de dispersión, se definen medidas de asociación, mire, esta es la covarianza, usted la calcula así en Excel y esto es lo que nos dice. Se presenta el coeficiente de correlación, se calcula así, mire, esto es lo que nos dice y listo. Todo basado en el programa Excel y después de esto, entonces usted ahora puede estimar valores de variables con este modelo, pero que en realidad el alumno solamente está mecanizado a reemplazar valores en una cierta ecuación y obtener el valor de la y estimada, nada más que eso. Entonces esto es una didáctica tradicional, lo cual nosotros en la socioepistemología, porque mi marco teórico tiene que ver con la socioepistemología, denominamos discurso matemático escolar. Este es el discurso que presenta el profesor no porque él quiera, sino que porque la situación es así, a los alumnos. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de cómo se le presenta al estudiante esta materia. Y entre paréntesis, esto se tiene que ver en una clase. Diapositivas en lo que en realidad se le van presentando definiciones, por ejemplo, covarianza, se le presenta al tiro la fórmula en Excel y algunas definiciones de qué es lo que significa esa medida de asociación. Después se les indica el modelo de regresión lineal, se les define el modelo de regresión lineal, se les muestra esta ecuación, en lo que es muy probable que el estudiante ni siquiera sepa lo que significan estas letras.
en un contexto dado, absolutamente todo muy abstracto, y esto es muy importante porque los alumnos son estudiantes de educación técnico-profesional. Acá hay un ejemplo donde se les muestra el modelo de regresión lineal, y aquí es donde se les dice, ya, ahora usted apriete este botón, acá aparece la línea, apriete este otro botón, acá aparece la ecuación, y ahora úsela para predecir valores. Además de eso, se les agrega una fórmula de la pendiente, donde el estudiante ni siquiera sabe lo que es la pendiente. Entonces es muy probable que además de agregar información que tal vez no sea necesaria, se lleve a confusión al estudiante. Y entre paréntesis, al estudiante se le presentan los datos, porque después esto el estudiante lo tiene que llevar a un laboratorio, una guía de repaso, de resumen, donde al estudiante se le presenta la base de datos y muy convenientemente la variable X es la primera que aparece y la variable Y es la segunda que aparece, y el estudiante ni siquiera duda de cómo es que tiene que seleccionar los datos para hacer aparecer el gráfico de dispersión. Él asume que la primera columna es de mi X y la segunda es de mi Y, y eso es completamente ilógico pensar que el alumno ni siquiera está pensando, no está razonando absolutamente nada. Entonces, el marco teórico en el que nosotros nos basamos es la socioepistemología, la cual menciona que existe un discurso matemático escolar, el que siempre se presenta en las salas de clase, el discurso que le presenta el profesor a los estudiantes, donde en este discurso matemático escolar vamos a reconocer algunos fenómenos que surgen en esta presentación de los contenidos. Por ejemplo, y el que yo me di cuenta inmediatamente al aplicar la situación, es el fenómeno de adherencia. El fenómeno de adherencia nos dice que el alumno está tan mecanizado, o el sistema en general está tan estructurado de cierta forma, que al tratar de presentarles una situación diferente al estudiante o al profesor o a la institución en sí, sin quererlo, esa situación se lleva finalmente a la misma estructura de clase. O sea, si por ejemplo en la situación al alumno se le presenta de una cierta forma el ejercicio, por ejemplo, finalmente igual lo termina llevando a la fórmula, al paso a paso, a las técnicas, etc. El fenómeno de la opacidad, por ejemplo, que nos dice, nosotros reconocemos dos matemáticas, la matemática de la vida y la matemática escolar. Y finalmente la matemática escolar termina opacando a la matemática de la vida. Aquí no existe matemática de la vida. El estudiante lo único que reconoce es matemática escolar. ¿Qué es lo que nos permite la socioepistemología? Bueno, permite la construcción social del conocimiento matemático, y eso nos permite un rediseño del discurso matemático escolar. Eso es lo que finalmente plantea esta situación. En términos generales, mi marco de referencia se basa en uno que plantea del Valle 2015. Ella, en su tesis de doctorado, plantea que para poder identificar que el alumno resignifique el modelo de regresión lineal, es necesario que identifiquemos algunos elementos. Reconocer las significaciones, procedimientos e instrumentos que le es útil al humano. Significaciones, llámese elementos que le dan sentido a la situación específica, procedimientos, ejecución fundamental derivada de las significaciones, y el instrumento que le es útil al humano, la experiencia sobre la cual se está trabajando. Entonces, si nosotros generamos estos elementos, los podemos identificar en la situación de aprendizaje, entonces vamos a poder decir que el alumno está resignificando el modelo de regresión lineal. Entonces, la situación tiene que generar estos argumentos de optimización para poder ver que el alumno esté resignificando. Esto se basa en un objeto ideal que también se llama los tables. En nuestro caso ese objeto es la recta que mejor se adjunta a los datos. Sugiriendo la construcción de patrones de adaptación. En la situación nosotros vamos a ver que el alumno estuvo o mantuvo patrones de adaptación, tuvo que ver de qué forma yo me adapto a la idea, al objeto ideal, y generar patrones para poder llegar a ese objeto ideal. Distinguiendo cualidades. Por supuesto, el alumno ahí tiene que distinguir, por ejemplo, la pendiente, si está más arriba, si está más abajo, que los puntos forman cierta figura, etc. En general, entonces, en nuestra situación de selección, porque finalmente lo que nosotros queremos llevar a cabo es que el estudiante
genere o resignifique el modelo de regresión lineal en base a una situación de selección. El alumno no se va a estar dando cuenta que finalmente va a tener que llegar al modelo de regresión lineal en base a selección en todas estas situaciones. Entonces, nuestra propuesta de situación tiene 3 momentos, de los cuales en total hay 11 actividades. Se trató de mantener, por supuesto, la estructura de la institución a la cual se estaba aplicando la situación, por lo tanto, la situación tiene que haber sido hecha en Excel, fue hecha en Excel, pero rompiendo todos los esquemas que tiene la institución, es decir, no se lleva tanto al procedimiento, a las técnicas y al paso a paso, sino que más que nada que el alumno pueda ir descubriendo y ir reduciendo o ir creando cosas o que diga, ya a ver, voy a hacer esto, sin tener que decirle, oye, tienes que apretar este botón para hacer tal cosa, etc. ¿Cuáles son los momentos? El momento 1, que yo lo definí como selección de recta que mejor se ajusta a los datos, donde aquí yo planteo 6 actividades. Las 3 primeras tienen que ver con la distinción de la recta que mejor se ajusta a los datos en términos de las distancias. Acá la idea es que se les presentan estas actividades al alumno y que de alguna forma surjan conceptos como por ejemplo la distancia de los puntos a la recta y que el estudiante se vaya dando cuenta que esa recta a lo mejor está mucho más cerca de los puntos que esta otra que tengo acá. Y la actividad 4, 5 y 6 tienen relación con distinguir la pendiente, el elemento de la pendiente. Entonces, acá esta es la actividad número 1 que se les presenta al estudiante. Esta situación yo la apliqué después de ver la clase convencional de regresión lineal, después de un mes, finales del semestre. Por lo tanto, el alumno ya tenía algunos conceptos adquiridos durante el semestre, sobre todo el apretar botoncito. Entonces, la primera situación, cuando yo les doy un contexto, estas eran alumnos de ingeniería agrícola, yo lo voy a leer. Se ha considerado una muestra de 10 bulbos de ajo provenientes de una parcela de la sexta región y se han medido su diámetro y su peso. El siguiente gráfico muestra los datos obtenidos. ¿Cuál de las rectas crees que se ajustaría mejor a los datos? Argumenta tu respuesta. Entonces, al presentarles esta situación a los alumnos, se esperaban algunas cosas. Lo que se esperaba era que el estudiante tomara las rectas y las trasladara, manipulara esta situación, la trasladara y las tratara de hacer calzar. Entonces, trasladar esta y hacerla calzar. Se obtuvo eso. Por supuesto que la situación tiene esa opción, que el estudiante clique encima de la línea y la traslade hacia los puntos que aparecen acá. Y por supuesto que había una de ellas que calzaba perfecto con la línea de los puntos. Eso se esperó, pero no supieron muy bien cómo argumentar. Entonces, las argumentaciones típicas eran ¿por qué era la que calza más? Porque sí, pues profe, si esa calza justo encima. Ese tipo de argumentación. Entonces, en esta actividad en general se logró lo que se esperaba, pero en la argumentación estuvo un poco pobre. La situación número 2, que es la que justo viene después de esta, ahora los puntos ya no están tan bien alineados, sino que hay una nube de puntos ya más dispersa, por supuesto, pero se les pide hacer exactamente lo mismo. Entonces acá ya no es tan fácil, si bien el estudiante o muchos de los estudiantes siguen trasladando las líneas, se manipulan, pretenden seleccionar alguna de estas, la que mejor se ajuste a la nube de puntos, pero surgió algo y surgió el fenómeno de adherencia, que dice la socioepistemología, que es que el estudiante algunos ni siquiera intentaron manipular estas rectas y tratar de hacerlas calzar, sino que lo primero que hicieron fue hacer aparecer la línea con la función de x. Entonces, eso fue algo que no se esperaba, la verdad, porque ni siquiera se pensó en que el alumno se iba a acordar de eso, pero fue lo que pasó. Pero sí, algunos intentaron trasladarlas, mover las rectas y mirar a ver cuál calzaba más. Muchos llegaron a la solución correcta, pero algunos se confundieron porque habían algunas líneas bastante parecidas entre sí. Algunos que pudieron decir, profe, esta es la línea que más se acerca a la nube de puntos porque yo veo que los puntos están más cerca de la línea. O algunos intentaron, por ejemplo, tomar una recta y ver que calzara por lo menos en 2 puntos. Entonces tal vez había alguna recta, por ejemplo esta, que pasaba por 2 puntos, pero se alejaba demasiado de los otros.
Entonces hubieron algunos estudiantes que lograron ver que mientras menor distancia, hubo un alumno que mencionó el concepto de distancia, mientras la distancia fuera lo más corta o más corta posible a la recta, esa fuera la que nos servía más. Pero esa experiencia de que hicieran aparecer con el botoncito la famosa recta no estaba previsto y no fue algo muy agradable. Y en argumentación, pues en argumentación no todos lograron llegar a la idea de distancia, pero sí algunos. Esta es la actividad 5, ya me salta una actividad que tiene que ver con el concepto de pendiente. En esta actividad lo importante era que el estudiante ya se le presentaba la línea, esta línea que está acá. ¿Y qué se les pedía? Se les pedía que moviera uno solo de los extremos de la línea para hacerla calzar con la nube de puntos. No se le decía qué extremo, pero que moviera uno de los extremos de tal forma que pudiera hacer calzar con la nube de puntos que estaba ahí. Entonces, afortunadamente todos lograron ver que la mejor opción era mover este extremo, pero en la argumentación, porque se les pedía argumentar, en la argumentación ninguno mencionó la pendiente, pero sí mencionaban, por ejemplo, que profe, esta está más inclinada, o sea, hay que inclinarla más a la nube de puntos, o hay que mover el lado derecho de modo que esté oblicuo, por ejemplo. O el ángulo, incluso algún alumno por ahí mencionó ángulo, el ángulo hay que cambiarlo porque esta nube de puntos está más arriba. Entonces, hubieron algunas argumentaciones bastante interesantes que daban luces un poco a este concepto. El concepto de pendiente ellos lo ven en un semestre anterior, en otra asignatura, pero llegan muy pobres con ese concepto, la verdad es que muchos ni siquiera saben definirlo. Entonces, de esta forma, abrimos un poco a ese concepto. Y la actividad 6, esta actividad, yo les presento el gráfico ya con la línea ahí ubicada, digamos, la mejor de las rectas ahí en la nube de puntos. Pero ¿qué es lo que yo les pido? Yo les muestro la información de los aquí son 13 bulbos de ajo que se midieron, su diámetro en centímetros y el peso, pero yo les pido, ahora usted agregue la información de un bulbo número 14, como usted quiera, pero de tal forma que esa línea no se mueva, o sea, que quede así, como está. Entonces, claro, lo primero que muchos hicieron fue agregar números cualquiera, y obviamente ahí se daban cuenta que la línea se iba moviendo, porque esta celda también estaba incorporada a la recta que está acá. Y de alguna u otra forma muchos lograron llegar a que, como argumentación, a que si uno trataba de agregar puntos que estuvieran lo más cercano posible a esta misma recta que está acá, entonces esa recta no se iba a mover. Muchos obviamente no llegaron a un valor exacto, pero se dieron cuenta, por ejemplo, que si agregaban el 5 y el 15, que estaban como muy encima de la recta, entonces esa recta no se iba a mover. Sí les costó un poco entender, por ejemplo, la idea del ejercicio en sí, pero la mayoría pudo llegar a esa conclusión. O sea, fueron probando con valores, vieron que la recta se iba moviendo mucho y llegaron entonces a algún punto, por ejemplo, algunos que agregaban puntos no tan exactos, pero sí cerca de la recta y se daban cuenta que no se movía tanto la recta. El momento 2 tiene relación con seleccionar entre el gráfico y la ecuación para predecir valores. Entonces, al alumno se les presenta situaciones de tal forma que él llegue a la conclusión, de alguna forma, que el modelo es mucho más exacto para predecir que el gráfico, en muchas situaciones. Y acá presento yo dos actividades. La primera actividad es la utilización directamente del software para encontrar el modelo algebraico, porque en esta actividad ya se les presenta al estudiante de qué forma práctica puede llegar a la mejor recta, ya teniendo adquirido el concepto de selección. Y en la actividad 8, distinguir entre el modelo gráfico y el modelo algebraico para la predicción. Entonces, la actividad 7, bueno, no la muestro porque solamente hacer aparecer la línea, pero acá está la actividad 8, en donde el alumno ya hizo esto mediante la función de Excel, ya hizo aparecer la ecuación de la recta, y yo les
preguntas. Entonces la primera pregunta es si se midiera el diámetro de un bulbo de ajo y resulta ser 5 centímetros. Observando el gráfico, ¿cuál debería ser el valor de su peso en gramos? Entonces, con esta actividad también surgió la pregunta de si lo mejor era aplicar esta situación antes de la clase convencional o después de la clase convencional. Porque acá también surge un poco el tema de la adherencia. El alumno, ya algunos recuerdan y está mecanizado para usar la ecuación y reemplazar el valor en la X y listo, tengo el número. Entonces, a pesar de que yo les pido observando el gráfico, muchos, el curso tenía como 20 alumnos, yo diría que unos 5 o 6 inmediatamente fueron a la ecuación y reemplazaron en la X y obtuvieron el Y. Pero varios también realizaron esta instrucción correctamente y solamente mirando el gráfico dedujeron cuál debería ser el valor del peso en gramos. Ahora, en este caso no era tan difícil encontrarlo en el gráfico porque para un peso de 5 centímetros el alumno buscaba acá en la mitad y más o menos decía, ya 15. Esa era más o menos la estimación que daban los que miraban el gráfico. Pero después de eso yo les empiezo a dar valores que no son tan fáciles de ver en el gráfico. Entonces, por ejemplo, si se midiera el diámetro de un bulbo de ajo resulta ser 3. ¿Cuál debería ser el valor de su peso en gramos? Pero ahí yo ya no les digo observe el gráfico. Entonces ahí la idea es que ellos lo puedan ver de la forma que ellos quieran, del gráfico o de la ecuación. Entonces, varios ahí siguieron con el gráfico, pero otros que tomaron la ecuación y reemplazaron y obtuvieron el valor. Después les pregunto por un diámetro de 4,2 centímetros. Ahí ya la mayoría se fue a la ecuación porque se dio cuenta que en realidad el gráfico no era la mejor opción para poder ubicar ese 4,2. Entonces varios ahí, la mayoría, usó directamente la ecuación. Y acá en la última pregunta ya yo les pido que utilicen el modelo de regresión lineal obtenido. Entonces ahí ya todos podían obtener el peso de ese ajo si tuviera 6,7 centímetros de diámetro. Y el resto son preguntas relacionadas con el concepto de pendiente. Es muy difícil que el estudiante pueda interpretar una pendiente si, por lo menos en este caso, cuando yo apliqué la situación, si al alumno se le presenta una ecuación lineal y se les pide interpretar la pendiente bajo un contexto, muchos no lo saben hacer. No lo saben hacer, se quedan en blanco, confunden valores, no lo saben hacer. Entonces, en este caso, la verdad es que mis preguntas eran solamente dirigidas para que el alumno se diera cuenta que por cada centímetro que el diámetro aumentaba, entonces el peso tenía que hacer aparecer este numerito que está acá. Entonces, yo les pedía determinar el peso de un bulbo de ajo si medía 3 centímetros, utilizando el modelo de regresión lineal. O sea, hay algunos que no lo usaron y miraron la respuesta de la B que la habían obtenido del gráfico, por ejemplo. Entonces ahí no les resultaba mucho el tema de la pendiente. Después de esa pregunta, bueno, les pedía que calcularan para el peso del bulbo de ajo para 4 centímetros, para 5 centímetros, para 6 centímetros, y ahí les preguntaba, bueno, ¿qué es lo que crees tú que va pasando cada vez que el bulbo de ajo aumenta su diámetro en 1 centímetro? Y ahí muchos llegaban a la conclusión de que profe, el valor se repite en la ecuación inicial que está acá, es ese número. Entonces, la idea es que el alumno logre captar que ese número, que es la pendiente, representa esto, el aumento que va pasando con el peso del ajo cada vez que aumenta en 1 centímetro el diámetro. Pero no tiene por qué preguntársele, defíname la pendiente de esta ecuación. ¿Por qué se le tiene que preguntar de esa forma? El estudiante está captando lo que va pasando, reconoce que ese numerito que obtuvo acá es el número que está allá. Y el último momento es seleccionar el mejor modelo. Además del modelo de regresión lineal, se les presenta al estudiante el modelo de regresión exponencial. Pero de tal forma que en realidad ni siquiera se explica mucho el modelo de regresión exponencial, sino que finalmente lo único que se hace es compararlo con el modelo de regresión lineal y el estudiante debe seleccionar. ¿Cómo se le plantea eso al estudiante en la clase convencional? Miren, usted cuando hace aparecer la ecuación en el modelo de regresión lineal, abajito tenemos
el coeficiente de determinación, que es el R al cuadrado. Ese numerito tiene que ser el más alto, entre los dos modelos. Ese es el mejor modelo. Y listo. Y eso sería todo lo que se les plantea al estudiante. Entonces yo aquí genero 3 actividades en las que la primera actividad les muestro que el modelo lineal no necesariamente siempre es el mejor para predecir. En la actividad 10, el alumno construye ese nuevo modelo sin habérsele presentado antes. Se le muestra una nube de puntos un poco dirigida y el estudiante construye cuál cree usted que debería ser el mejor modelo para esta nube de puntos. Y en la actividad 11 finalmente se comparan los dos modelos con el coeficiente de determinación. Se comparan los modelos, no se le presenta el coeficiente de determinación y se le dice este es el coeficiente de determinación, el mayor es el que más nos sirve, sino que se va comparando. Entonces, en la actividad 9, acá se le presenta una nube de puntos, claro, bastante dirigida, pero se le pide generar el modelo de regresión lineal. Ya con las funciones de Excel se le pide generar ese modelo. Entonces, ¿qué pasa con ese modelo? No mostré la actividad, sí, me faltó la actividad del... No la agregué. La actividad donde el alumno se da cuenta que el modelo de regresión lineal no nos permite predecir valores porque se sale del contexto en los valores negativos. Entonces, muchos estudiantes me decían, profe, pero ¿cómo puede ser que el peso del bulbo, según el modelo de regresión lineal, dé negativo? Entonces, ahí el alumno pasaba la otra actividad y yo les decía, bueno, entonces usted muéstreme cuál es el modelo que cree que podría funcionar para esta nube de puntos. Entonces, ellos con la función mano alzada del Excel tenían que generar su propio modelo en base a la nube de puntos que se le presentaba. Y estas fueron algunas respuestas. En general, todos los estudiantes lograron la idea de, por lo menos, unir la mayor cantidad de puntos y generar ese otro modelo. Entonces, ahí la idea era que el estudiante se diera cuenta, no siempre el modelo de regresión lineal iba a ser el mejor modelo, que si nosotros quisiéramos hacer aparecer la línea del modelo de regresión lineal en cualquier gráfico de puntos, lo podíamos hacer, pero no siempre va a ser el que mejor se ajusta a la nube de puntos. Entonces, en este caso se les presentaba ese otro modelo. Y ahí es cuando, ya con las funciones de Excel, al alumno se le pide generar entonces ese modelo, el modelo de regresión exponencial, que se ajusta un poco más, bastante más que el modelo de regresión lineal. Y en la última actividad, lo que yo les pedía era, bueno, ahora usted genere, usando las funciones de Excel, muestre estos valores, muestre el R cuadrado, muéstrelo, sin siquiera decirles qué significaba antes. Entonces, generan ese modelo, generan las ecuaciones y generan los R cuadrados que aparecen acá, y después de eso yo les pido, entonces ahora considere esos coeficientes de determinación. ¿Cómo podría usted relacionar la respuesta de la pregunta que se refiere a cuál de los dos modelos expuestos representa mejor la nube de puntos? ¿Cómo usted relacionaría esa respuesta con los valores obtenidos de los R al cuadrado? Entonces, si bien por cosa de tiempo muchos no alcanzaron a llegar a esta pregunta, pero algunos que llegaron a esta pregunta lograron decir, profe, ¿será que el número más bajo, hubieron algunos que interpretaron de esa forma, ¿será que el número más bajo de este R cuadrado es el que no nos sirve tanto? Entonces, igual surgió esa idea ahí de seleccionar el mejor modelo en base a este famoso numerito, que en ningún caso se les definió, sino que simplemente se les mostró y se trató de que ellos mismos dedujeran cuál era la relación que podía existir entre ese número y los modelos obtenidos. De tal forma que se argumentara en la respuesta de la pregunta A que ellos respondieron, finalmente todos respondieron que el mejor modelo era el que ellos habían dibujado, que generaba el modelo exponencial. Entonces, si ese era el mejor modelo, ¿cómo comparábamos esos números que da el coeficiente de determinación para afirmar que ese es el mejor modelo? Entonces, a grandes rasgos esa es la situación que se les presentó a los estudiantes. Muchos consideraron que era una situación novedosa, me preguntaban, profe, esta situación lo hizo usted súper bien, pero lamentablemente hubo un par de alumnos que al
inmediato mirar la situación, me dijeron, profe, ¿te entra la prueba? Profe, y la prueba es así, porque el diseño de los laboratorios que ellos trabajan es muy particular y es siempre el mismo. Entonces, como se les mostró otra cosa diferente, lo primero que ellos preguntaron fue, ¿y esto entra la prueba? ¿Pero y la prueba va a ser así, de esta estructura? Entonces, ahí también un poco va este fenómeno de adherencia que tiene el discurso matemático escolar, que se ha querido romper un poco con esta situación. Sí fue bien recibida, pero por supuesto que hay muchas cosas que hacer. No se ha aplicado 2 veces, por lo tanto hay muchas mejoras que se pueden hacer. Bueno, yo acá había presentado un poco los famosos elementos que nos decía del Valle que tenían que surgir para poder observar que se estaba resignificando el modelo de regresión lineal. Algunos de ellos, por ejemplo, en los patrones de adaptación, en el momento número 1, los alumnos comparaban las rectas con el gráfico y seleccionaban la que más se ajustaba a los puntos. Distinguían, por ejemplo, la pendiente, sí que no como pendiente en sí, sino que como ángulo, como inclinación, decían, profe, esta línea hay que inclinarla más para que calce con los puntos, etc. En el momento número 2, por ejemplo, distinguían cualidades de la recta y los valores que se quieren calcular para luego seleccionar el mejor método para predecir el valor, si el gráfico o la recta. Profe, como que con el gráfico no se puede ver muy bien, a mí me parece que la ecuación es un mejor método para predecir valores. Y en el último momento, por ejemplo, distinguían las cualidades de los valores del diagrama de dispersión, que eran todos positivos. Decían, profe, estos valores son todos positivos, ¿cómo puede ser que la línea de regresión me muestre valores negativos? Para poder entonces seleccionar el mejor modelo. Entonces, como conclusión, con algunas ya las mencioné, esta situación nos da una mirada distinta al discurso matemático escolar, por supuesto que manteniendo la estructura básica de la institución a la cual se aplicó la situación. Se evidencian elementos del marco de referencia que planteó del Valle del 2015 como para poder decir es una situación que nos permite que el alumno resignifique el modelo de regresión lineal. Y en general es una situación diferente a lo que el alumno está acostumbrado a hacer, digamos, que se le presente la definición, que se le diga ya apriete este botón, ahora aparece en la ecuación, en el Excel, más allá de que ellos experimenten con el modelo de regresión lineal. Y bueno, algunas referencias bibliográficas de las cuales se obtuvo información. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario que quisieran hacer?